Familiares de efectivos policiales que cayeron en el ejercicio de su profesión fueron hasta la comandancia de la Policía Nacional. En realidad se encuentran frente a la sede de la comandancia para solicitar una audiencia con el comisario Críspulo Sotelo, comandante de la Policía Nacional, de tal manera que pueda atender sus reclamos. Entre las personas, según me indican, que están allí manifestándose, está la esposa de Edelio Morínigo, suboficial de policía secuestrado. Adelante, Waldir. Gracias, compañeros. Y culmina la reunión aquí en la comandancia de la Policía Nacional con los familiares de los uniformados, quienes se acercaron hasta la capital del país desde diferentes puntos. Y por supuesto, en este mismo momento está haciendo uso de palabras el comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, dando ya alguna respuesta a estas familias. Vamos a escuchar lo que está mencionando ahora mismo al término de esta reunión. No tenemos que escucharle. No hay otra forma que si nosotros no le escuchamos a usted, ¿a quién le vamos a escuchar? Cierto. Y entonces ellos van a conformar unas cuantas personas que creen conveniente que se va a sentar, no sé, desde ahora hasta que inclusive va a ser permanente. Esas personas van a considerar cuántas personas lo que va a entrar a hablar las veces que quieren, que creen conveniente, y vamos a hablar de todo. Las veces que quieren hablar del hospital, hablamos del hospital. Las veces que quieren hablar del tema administrativo, hablamos del tema administrativo. Va a haber una comisión permanente. Pues si usted ya... Comisario, explícame sobre ahí de parte de... Nhà reclamar curi supaya lleva y cobarde jama. Ahí ponamos ya recalcami vea nhà deu ya yo furioso cuaco tema ya reclamar. Oye muy agüe peti vaya. Hoy te peti manifestación aparte de los indígenas. A justo ña de entonces nosotros somos parte de la Policía Nacional y él pidió disculpas para nosotros ahí adentro. Yo le vuelvo a pedir disculpas públicas. Yo ya estaba por traer mi bikini, mi No, lean. Yo probé una familia de policía. Entonces, si ustedes creen conveniente que yo tengo que irme, igual me puedo ir tranquilamente. No, señor. Entonces, yo sinceramente tenía que recibirle a la gente que ustedes creían conveniente, así lo hice. Y yo pienso que ahora en este momento estamos en condiciones de discutir lo que mejor va a ser para nuestra institución. ¿Y quién van a hacer lo que mejor van a hacer? Así como estaba mal, le está dando de tomar a su bebé, le va a alimentar. Y yo, el único beneficiado... También la escolaridad para nuestros niños. Sí, mi reina. Así mismo, todo. Muy bien, ahí está entonces parte de lo que está mencionando el comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo. También en esta reunión estuvo participando la esposa del suboficial secuestrado, Edelio Morínigo, hace aproximadamente 1 año, 7 meses. La misma reclamó la falta de información por parte de los investigadores en el norte del país. Nosotros pudimos ingresar a esa reunión que se mantuvo con los familiares de los uniformados y pudimos captar el momento en que Elisa Ledesma, la esposa del suboficial Edelio Morínigo, estuvo reclamando al comandante de la Policía Nacional la falta de información. Si los compañeros me ayudan, esto era lo que mencionaba en ese momento de la reunión. Uniforme, foto, cosas, injusto. Orero moin, layo. A moin ta pedi plazo. En 2 meses. No me y puede solución. Gente acuerdan hasta que la cago. Escala semana. Oye, uno de las cosas, te culpable. Para sintetizar, compañeros y televidentes, también los familiares van a ir contentos tras esta reunión aquí en la comandancia de la Policía Nacional, ya que se va a estar conformando una mesa de trabajo en conjunto, tanto esta asociación como la comandancia, para que puedan tener alguna respuesta con respecto a los reclamos que vienen realizando para la comandancia y por supuesto estos familiares que aseguran que varios uniformados no perciben ciertos beneficios y principalmente los que trabajan en el norte del país. A partir de la fecha se va a estar conformando esta mesa de trabajo en conjunto, tanto la Policía Nacional, la Comandancia Nacional y por supuesto la Asociación de los Uniformados. La información que tenemos de momento, compañeros, regresamos nuevamente con ustedes hasta estudios. Gracias, Waldir. Y por supuesto sería una tremenda imprudencia que las familias ingresen al monte intentando realizar algún rescate de estas 2 personas que permanecen en poder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Ojalá y esto no ocurra. Ahora...